si tenemos un billete falso, se siente por el peso. ¿Por qué? Porque el papel moneda tiene fibras de algodón. Si en algún momento se nos llega ahí un billete a la lavadora, no le pasa nada, no se modifica. Sin embargo, como les comento, hacer papel con, con un porcentaje de algodón es más caro actualmente. Bueno, si en algún momento tienen oportunidad de visitar la Ciudad de México y visitar el Museo de Economía, en el segundo piso tiene la fabricación del papel moneda, tanto como este papel, a través de los años, todo el papel moneda y hasta llegar a los polímeros, a los billetes hechos de polímeros. También, bueno, este es un delito que usualmente se da mucho, pero se presta más en estos momentos por el tipo de polímero que se está haciendo. Pero si fuera realmente papel moneda, es más difícil de falsificar. También tenemos un elemento de microimpresión. Si ustedes ven el billete de 500, de 200, de 100 o cualquier billete que a ustedes les guste, sea nacional o extranjero, tiene un sistema de microimpresión. Si ustedes amplían y amplían y amplían o ven a través de una lupa todos estos billetes, van a poder ver nítidamente, por acá, van a poder ver nítidamente que toda la imagen que precede o incluso la imagen de Benito Juárez se va a ver a detalle. Y sin embargo, en un billete falso, aunque tenga el mismo peso, no se va a notar, porque esto es un elemento de seguridad. ¿Algún comentario hasta este punto? ¿Alguna duda? Pueden Sí, abrir micrófono en cualquier momento. no muestra. Gracias. Muy bien. Ahora bien, ya que un poquito ahondamos dentro del papel moneda, quiero compartirles un poquito de cuáles son los elementos que va a constituir un documento. Como lo había mencionado hace un momento, primero tenemos el soporte. El soporte puede ser papel, plástico, tela, pared y cualquier lugar donde podamos transmitir un mensaje. Bueno, y en la materia de documentoscopía sí vamos a manejar cualquier tipo de documento, pero nos vamos a abocar a los documentos plasmados en papel. Y bien, dentro de la fabricación del papel, vamos a ver que es un compuesto a través de fibras de celulosa, hidratos de carbono, que bien, vamos a hacer una pequeña membrana de células vegetales y esto nos va a dar la resistencia y la consistencia de nuestro papel. Y bien, como les había dicho, dentro de los billetes o dentro de cualquier documento oficial, facturas de autos igual pueden entrar acá, vamos a tener fibras ópticas. Estas, bueno, pueden ser visibles o invisibles. Las visibles, como lo habíamos mencionado, podrían ser esos pequeños partículas de papel que se pueden ver en tonalidad azul o amarilla. Si vemos a contraluz los billetes, podríamos verlos a través de luz UV o luz negra, pequeños elementos. Si vemos un billete a través de luz negra, nos van a botar hologramas. Estas son fibras ópticas. Incluso, si ustedes revisan su INE, podemos encontrar, depende del año en el cual hayan emitido este INE o anteriormente IFE, podemos ver diversos elementos de seguridad. Actualmente el INE del año 2020, el 2021, no, la verdad, no he revisado cuántos elementos de seguridad tiene, pero creo que no varía. Tiene 20 elementos de seguridad. El de 2019 tenía 19 elementos de seguridad. Y ustedes pueden decir, ¿cómo esto es posible? Es una maravilla la tecnología. Y bueno, los peritos en documentos cuestionados o toda la gente que se dedica a hacer este tipo de elementos de seguridad, tenemos que ir avanzando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la actualidad los documentos que se alteran o se modifican van de la mano con la delincuencia organizada y tenemos que ir un paso más adelante que ellos.
que no puedan falsificar o que no puedan dañar tanto a la sociedad, porque bien sabemos que no es con un fin lícito o que no es con la intención de darle un buen uso, desde el robo de identidad, como el incluso transportar sustancias nocivas para la población, que bueno, más tarde está en las calles destrozando vidas. Desde aquí es la importancia de los elementos de seguridad dentro de todos los documentos oficiales, y más que documentos oficiales, los documentos de identidad. Otro elemento que vamos a poder tener son marcas de agua. Pueden ser claras, en tonalidades claras o tonalidades oscuras. Dentro del papel seguridad, anteriormente era muy complicado conseguirlo, pero hoy en día no es un punto tan fuerte para tenerlo como elemento de seguridad. ¿Por qué lo menciono así? Porque si ustedes visitan Lumen, visitan Office Depot, Office Max o alguna papelería grande, les van a vender papel moneda, papel seguridad, perdón. Papel que tiene microfibras y ya, tienen su papel seguridad. Las marcas de agua, bien sabemos que pueden ser desde nuestra paquetería de Office, podemos comenzar a hacer nuestra propia marca de agua, ya sea en texto o sea por una imagen. Aquí, bueno, lo que recomendaría, si van a certificar o van a tener algún tipo de dominio o modificación en documentos, pongan un holograma, un código QR, aunque también actualmente los códigos QR son muy sencillos de falsificar. Hay muchos software que nos permiten hacer esta modificación de códigos QR. No hace tanto, si me mandan un correíto, les mando un elemento en el cual trabajé. Es una prueba de COVID. Una es auténtica y la otra es falsa. Les comparto. La auténtica nos direcciona a la prueba COVID de la persona que la realizó y nos arroja un nombre completo, tipo de prueba que se le realizó y el resultado positivo o negativo. En la prueba de COVID falsa, mandaba el link directo al registrar el código QR a la página oficial de los laboratorios que emiten estas pruebas de COVID. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta en estos elementos? Si bien no entraría como dentro de la documentoscopía como tal, sino que ahora todos nuestros documentos ya están encriptados y son digitales. Lo ven por una parte como por ayuda al medio ambiente, pero por otro lado es algo como controversial. ¿Por qué? Porque certificados de bachillerato, certificados de licenciatura, títulos, cédulas profesionales, se emiten por internet. Y ahora, si alguien conoce sus datos, puede imprimir su cédula profesional, puede imprimir su registro de bachillerato. Y entonces, el robo de identidad, ¿dónde queda? Y el plagio para que alguien más esté litigando o que esté ejerciendo con nuestro nombre. Aquí, bueno, no ahondo tanto. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Después del HTTP www, ¿perdón? ¿Comentaron algo? No, muy bien. Después de la dirección de correo electrónico, vamos a encontrar .com.mx. Ese apartado, después del MX, tiene punto, no sé, go, punto, diagonal, C, diagonal, lo que ustedes quieran, dependiendo del tipo de documento que sea. Estamos frente a una dirección no válida. Igual si es extranjero, podrá ser España, ¿no? Punto es, y a partir del punto es, hay otro punto en el cual nos direccione a alguna página, estamos siendo plagiados. Y bueno, esa es la limitante que tienen los documentos virtuales. Sí tienen elemento, pero solamente el código QR.
o igual siendo 10 dentro de esta materia, checando la dirección del sitio web, pero esto como tal es una limitante. Ahora bien, retomando la parte de los documentos físicos, vamos a encontrar estos pequeños hilos de seguridad iridiscentes o en color oscuro, tonalidad negra, tintas de seguridad que son visibles a través de luz ultravioleta, o incluso estos se notan cuando ponemos estos plumones de tinta invisible. Tiene un pequeño efecto que parece plastificado o se ve como si hubiéramos puesto un marcatextos en tonalidad amarilla. Entonces, eso es un elemento bueno. También cuando los billetes o los documentos son falsos, en este caso billetes y moneda, veámoslo como papel moneda, se va a correr toda la tinta, va a dejar un manchón. Y ni hablar si se va a la lavadora, se va a deshacer porque como les mencioné, no tiene fibras de algodón. Ahora bien, ¿tienen al alcance su INE? Sí, Bueno, los voy a invitar a que tomen su INE y le den el reverso. Justamente en el recuadro donde ustedes firman, no es un recuadro como tal. Si lo ven a detalle, con ayuda del celular, con ayuda de alguna lupa, un cuentahilos o algún aparato óptico, van a notar que ese recuadro no es un recuadro en sí, no es una línea continua, como a simple vista podría aparentar, sino que es un texto continuo y va a decir su nombre completo. Va a decir Luz García, va a decir Luisa Plovín, va a decir Claudia Evia, va a decir Liz, va a decir Everardo, va a decir Miguel, va a decir Roberto, va a decir Francisco, pero un nombre completo, corrido. Y todo ese microtexto va a formar ese pequeño recuadro. También si lo han podido notar en el papel moneda, en el papel seguridad, va a tener este microtexto. En pasaportes lo tenemos, en INE lo tenemos, en cheques emitidos por cualquier institución bancaria, las líneas sobre las que se firma o donde se escribe la cantidad por la cual estamos otorgando un cheque, no es una línea continua, es un microtexto. O incluso, si regresamos un poquito, en esta parte dice Banco de México. Ay, perdón. Dice Banco de México, 500 pesos. Y aquí es este pequeño microtexto, esa microimpresión. ¿Alguien pudo verificar esta parte que les comentaba del INE? Que si lo vemos a conciencia, dice nuestro nombre. Bueno, lo comentamos al final, espero que lo puedan revisar. También vamos a tomar como elemento de seguridad los sellos. ¿Cómo es posible? Pues sí, podríamos tener algún elemento que podría ser modificado a través de sellos, pero generalmente en instancias de gobierno o de salud, ahora bien que estamos en esta contingencia sanitaria, podemos ver que toda la certificación tiene que ir avalada por cédula profesional del médico tratante, sello de la institución, sea pública o privada, y firma. Y sí, los sellos se pueden falsificar y sí se hace. Y bueno, con fines no lícitos. Generalmente son sellos de instancias gubernamentales, los que más se llegan a falsificar. Pero bueno, sabemos que eso propiamente se ejecuta o se realiza por, por obtener un beneficio para para afectar alguna instancia realmente o de ese atropello, la persona que modifica o mejor dicho, altera, falsifica, lo hace con la finalidad de obtener un beneficio por una vía alterna, nada buena. Ahora bien, los textos.
vamos a ver aquí escritos, malamente dicho o conocido como manuscrito. Ya puede ser mecanografiado, impreso o de algún otro medio. Y la firma. Nuestra firma también nos da un sistema biométrico. Si ustedes visitan al SAT, nos van a hacer un sistema biométrico por fonética, por iris y por firma. Bueno, se pierden varios elementos dentro de nuestra firma cuando sometemos nuestra escritura a un sistema biométrico. Pero nuestra firma, la firma de cualquier persona, es un elemento de seguridad, porque si bien pueden parecerse una firma a otra en características, en particularidades va a variar mucho. Y tengo aquí varios ejemplitos y bueno, los vamos a comentar y ustedes me van a decir, ¿sabes qué, Luisa? Te equivocas, son idénticas, o sabes qué, Luisa, tienes razón. Pero aquí, bueno, les avanzo un poquito. Todo lo que comparto, me gusta ponerles un poquito de trampa para ver quién cae en el error o bien, no tanto el error o evidenciar errores, sino agilizar los sentidos. Y en este caso, tanto el táctil como la vista, para hacer una pequeña relación. Muy bien, aquí era lo que les comentaba. Estos son algunos de los elementos de seguridad de nuestro INE. Actualmente, bueno, en el de 2020 tenía 19 puntos característicos, como les había mencionado. Y bueno, les comparto. Microtexto, elemento táctil, impresión arcoíris o bien iridiscente, tintas UV, tintas OBI, que son tintas, como son variables, ópticamente variables, que bueno, a través de la luz ultravioleta vamos a poder ver o simplemente a la vista, a contraluz, vamos a poder notarlo. Las tintas UV, estas solamente se pueden revelar nuevamente bajo efecto de los rayos de la luz ultravioleta. El patrón debilitado o en degrado en algunas de las partes. Y bueno, los invito, miren, aquí creo que viene el microtexto, que bueno, como les comentaba, es la línea que forma el recuadro, en donde firmamos o donde imprimen nuestra firma como tal. Y bien, el famosísimo código QR. Si ustedes escanean ese código QR de su INE, los va a arrojar a la página oficial de INE, pero con un apartado donde viene todos sus datos. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algún comentario? Creo que por acá tenemos un mensajito. Ah, perfecto. Muchas gracias, Everardo. Everardo nos comenta por el chat que logró checar el elemento de seguridad en el INE y es cierto. ¿Dice todo tu nombre completo, Everardo? ¿O qué notaste? Igual si gustas por el chat, puedes comentarlo y si no, en cualquier momento que ustedes deseen, pueden hacer uso de la voz. Ahora bien, creo que ya les platiqué un poquito de todos los elementos de seguridad dentro de los documentos oficiales. ¿Y por qué hago este pequeño hincapié o esta énfasis? Porque bien, podrían falsificar algún comprobante de domicilio, modificarlo. El recibo del agua, de la luz, de qué más les gusta, predio. Pero realmente, en la actualidad, los documentos que más se falsifican son los de identificación personal. Y como tal, dentro de los peritajes en documentoscopía, sí se pueden topar con este tipo de alteraciones, modificaciones o falsificaciones. Pueden ser totales o parciales, pero en este caso vamos a anotar, vamos a ser un poquito más sensibles para identificar este tipo de alteraciones. Y claro, siempre proteger nuestros datos personales, no facilitar ninguna información vía telefónica o vía email o vía internet. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega un mensaje del banco y nos manda una liga
Entonces, que por motivos de seguridad, por motivos de alteración o vía telefónica, tenemos un pago registrado y nosotros mismos facilitamos a estas personas que nos roben nuestra identidad. Dar nuestro NIP. ¿Qué cree? Que me está llegando le va a llegar, abra su banca móvil. Ahora, dentro de esa banca móvil le va a llegar un mensaje o le va a aparecer un código de 8 dígitos con la leyenda tal. No se preocupe, no hay ningún inconveniente. Simplemente dígame cuál es este código que le aparece en su banca móvil. Ah, pues bien confiados. Ah, pues me está dando todos mis datos. Y damos el código de confirmación por un cargo de 50,000 pesos, de 100,000 pesos. Y como estamos haciéndolo vía remota, ¿qué creen? Que el banco no se responsabiliza cuando tenemos este tipo de fraudes. Y bien, aquí nuestro objetivo es analizar todo tipo de documentos. Y como les había mencionado, vamos a acreditar o desacreditar la identidad de una persona. Y bueno, generalmente, y sin temor a equivocarme, en un 90% estos delitos son por documentos oficiales emitidos por instancias gubernamentales. Y es por eso que les hago este pequeño hincapié de revisar todos los elementos de seguridad y se van a sorprender. Igual y tienen como noción de todo lo que se puede llegar a hacer o qué modificaciones podríamos hacerle a un documento. Ah, perfecto. Pero bueno, dice Berardo, si checan el chat, que le costó un poquito de trabajo enfocarlo, pero sí se ve completamente su nombre y es un microtexto continuo. Y bueno, te agradezco que compartas que realmente es una prueba o es un elemento de seguridad, uno de los 19 elementos de seguridad que podemos encontrar dentro de nuestro INE. Sí, justamente. Hay dos modalidades dentro de los bancos. Comenta Berardo que salió una jurisprudencia en la que los cargos que se podían realizar al tarjetaviente se tenía que responsabilizar el banco. Pero aquí hay dos modalidades. La primera es, el banco fulanito de tal confió tanto en usted como usuario y le da como casi el uso de buena fe. Podemos levantar una investigación, pero naturalmente eso no le conviene al banco. ¿Por qué? Porque se va a la policía cibernética. Y bueno, tienen que pagar. O bien, le regresamos el monto total por el cual se le hizo la compra o el descuento a su cuenta. ¿Cuál prefiere usted? Ah, pero le aclaro, si usted quiere hacer la aclaración, tarda de 30 a 90 días hábiles en resolverse su asunto. Obviamente, ¿qué va a decir la gente? Reembolsame. Pero como tal, no se soluciona el problema del robo de identidad. Están dando una vía alterna, pero realmente, ¿quién compartió nuestros datos? ¿Quién facilitó nuestra información? ¿Redes sociales o el mismo banco? Ya se parezca un poquito paranoica, pero bueno, ese ya es otro tema y podemos ahondarlo, pero estamos viendo en esta parte las técnicas principales de falsificación de documentos. Ahora bien, este es nuestro objetivo como peritos en materia de documentos cuestionados. Pero bien, esto, bueno, era un comentario que desafortunadamente a nivel mundial la falsificación o robo de identidad está a tope. Se preguntarán, ¿por qué roban a los turistas? ¿Por los dólares? ¿Por los euros? Créanme que no. Si roban a un extranjero, generalmente le quitan su mochila, su bolsa. Igual si trae la cartera, ni la pelan. En algunas otras ocasiones sí son muy hábiles, pero quiero compartirles que en el mercado negro, un pasaporte, una visa, un INE,
o bueno, no, una cédula de identidad, eso es en otros países, oscila desde, por identificación de algún otro lado, 5,000 a 10,000 pesos. Visas de 15,000 a 20,000 pesos. Pasaportes desde los 30,000 hasta los 60,000 pesos. En eso está en el mercado negro un documento oficial extranjero y también nacional. Pero generalmente, pues esperamos que nos toque la buena, por hablar en el argot de los ladrones de identidad, que nos toque la buena y que creen que sea uno nacional o que sea uno de Latinoamérica para que nuestro tono de piel o cualquier otra cuestión pueda acreditarse con más sencillez a decir, ay, Luisa es europea. Pues obvio no, nadie se los va a creer. Igual y occidental sí podríamos acreditarlo, pero generalmente son los que tienen un poquito más de carga para poder viajar. Y nuevamente lo vamos a relacionar con la delincuencia organizada. Grupos armados que buscan perpetrar algún plan para transporte de sustancias nocivas, drogas propiamente, o bien evadir a la justicia por algunos otros delitos de gravedad también. Entonces, aquí es como muy personal lo que podría ser una recomendación, si no es que todos aquí viviendo en el país de las maravillas, cargar 2 carteras o el INE, generalmente les comparto cédula, credencial de perito o cualquier documento que sea oficial o que tenga peso para mí. Lo cargo en las bolsas del pantalón o en la bolsa de la chamarra, lo separo, mi cartera en un lugar, mi INE siempre va conmigo. Ese sí, de ley. Digo, si me pasa algo, pues ya sabrán dónde encontrarme o cómo encontrarme. Y bien, llegando a este punto, vamos a ver, el término falsificación viene del latín falsificación, que significa que es falso, o bien que obra con engaño o falta de la verdad. Y bien, como les había mencionado, podemos tener un documento oficial que sea alterado, simulado o falsificado en su totalidad. Y bien, aquí vamos a tener 3 elementos. Vamos a identificar dentro de las falsificaciones 3 tipos de falsificaciones. Es un documento totalmente falso. El segundo es un documento de identidad parcialmente falso. Y el tercero es un documento de identidad ideológicamente falso. Y bien, el primero, este documento como tal va a ser emitido de forma ajena. Saludos a las personas de Santo Domingo, acá en el centro histórico, que bueno, de manera inédita van a intentar falsificar algún documento, ya sea acta de nacimiento, pero como les había comentado, en, en este tipo de papel, anteriormente también se hacía mucho con los CURPS, cuando era ese verdecito con blanco, se prestaba mucho. ¿Por qué? Porque no tenía tanto elemento de seguridad. Se podría falsificar fácilmente con una hoja de 20 gramos, que actualmente ese tipo de papel ya está en desuso, ya está saliendo del mercado, por lo mismo, que se prestaba mucho para este tipo de impresiones. Igual, los certificados de SEP, de nivel primaria, medio y superior, eran muy falsificados, que ahora bien son de manera digitalizado y ya lo podemos imprimir en cualquier tipo de papel que ustedes deseen. Y bueno, se avala cuando está impreso con un código QR. Solamente es el elemento de seguridad para los sistemas. O bien, verificarlo a través de línea y que cuando lo vamos a imprimir nos arroja una página oficial de C. O que lo emita, la del trabajo, de seguridad social, igual nos va a mandar a la página oficial de estas instancias. Ahora bien, en este documento ninguno de los signos, ninguno de los contenidos que presente este documento va a tener algún signo de autenticidad.
Es decir, todo va a ser falso. En el segundo de nuestras falsificaciones, que es el documento de identidad parcialmente falso. Lo que les decía, pasaportes. Puede ser incluso un documento oficial, mm, pero que este va a estar alterado. En alguna ocasión colaboré con el ISFAM, el seguro de los militares, pero ¿qué creen? Que para pedir ciertos préstamos llegaban con actas de matrimonio y lo único que vacilaba era la tipografía. El documento como tal era el auténtico, pero el contenido era el que estaba alterado. ¿Cómo es posible eso? Para que se citen o para que susciten, perdón, este tipo de falsificaciones, debe haber una persona dentro de estas instancias que comparte esto. También se dio un caso muy sonado, bueno, no sé si lo recuerden, en 2018 se perdió un lote completo de papel seguridad de actas de nacimiento. Así es, se perdió un lote completo. Y este papel seguridad, este papel moneda como tal, no estaba foliado. Se hace una impresión en alto relieve y es el código. Y esas actas de nacimiento, esas actas de matrimonio, solamente a través del estudio particular y característico de comparación en materia de documentoscopía, se pudieron identificar, pero pues realmente si lo van a llevar a una instancia mmm, privada, podríamos decirlo, o pública incluso, para, para sacar, para darnos de alta en el IMSS, para, para acreditar algún nivel académico, incluso las personas que están en INE o en alguna instancia, no todas están facultadas. Incluso las personas que trabajan en el SAT tienen noción, o en los bancos, tienen noción, pero aquí hacen un sistema de comparación. Si el sistema biométrico arroja que tiene signos característicos o similitudes gráficas, te va a aceptar un cheque con un INE totalmente falso. Y es lo que les comentaba. Aquí el documento o bien el soporte, el continente, podríamos llamarlo, documento, continente o soporte, va a ser auténtico, pero su contenido va a ser alterado o modificado. Incluso en actas de nacimiento, ¿qué crees que quiero? No entro para alguna convocatoria a nivel nacional, pero generalmente esas sí se caen. Mm, quiero aparecer 2 años más grande o 2 años más chicos. Incluso igual en los permisos para conducir se presta mucho esto. Pero ¿cómo es posible? Tiene los elementos de seguridad o casi todos los elementos de seguridad. Pues claro que los va a tener. ¿Por qué? Porque todo este plástico lo va a emitir o lo va a facilitar alguien que está dentro de esas instancias. Es ese grado. Entonces, aquí donde vamos a verificarlo va a ser en la microimpresión. Va a ser en el holograma que se le pone en donde va la fotografía, que igual en nuestra fotografía tiene un microtexto. Los invito a que la revisen. ¿Qué dice el microtexto de nuestra fotografía en el INE? Aquí, bueno, el documento como tal va a ser auténtico, pero el contenido o la información de la persona va a ser la que esté modificada, alterada o de alguna manera no será la que corresponde a la persona. Aquí bien, documento de identidad ideológicamente falso. Estos documentos van a ser emitidos en su totalidad por una institución, pero ¿cuál va a ser su característica? Que todos los elementos que lo van a constituir, todo su contenido va a ser falso o adulterado parcialmente. Se da en las cédulas profesionales. Se emiten cédulas profesionales de gente que realmente no tiene conocimiento en la materia. Y nuevamente, esos filtros deberían mejorar. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en estas instancias es la misma que perpetra este tipo de falsificaciones. Se da en CEP,
Y no estoy acusando a ninguna institución, aclaro, pero se puede dar. Me ha tocado ver ese tipo de casos en actas de nacimiento, actas de matrimonio, certificados de estudios a nivel medio y superior, incluso de posgrado. Pero aquí el registro es el que vamos a buscar. Si buscamos cédulas profesionales, el documento como tal va a estar impreso, pero ante las cédulas profesionales o ante la Secretaría de Educación Pública no va a aparecer nuestro registro. Y si aparece, hay que checarle después del punto .mx si tiene ese contenido, si tenemos ese grado de credibilidad. Que bueno, muchas veces podemos ser engañados y estar en una escuela patito o en alguna otra instancia en la cual no vamos a tener este alcance. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron? Quiero que me compartan, que comenten. Muy bien. Aquí vamos a ver los tipos de adulteración. Aquí ya vamos a ahondar un poquito más que les mencionaba, de las visas, pasaportes, INE, permiso para conducir, licencia para conducir o algún otro que se les venga a la mente. Vamos a poder ver el reemplazo de la fotografía del titular, que esta puede ser dentro de los documentos oficiales, está impresa sobre el mismo soporte y impresa con una tinta especial. También vamos a poder encontrar alteraciones en el nombre del titular, modificaciones o discontinuidad en seños y marcas de agua de la autoridad correspondiente o la autoridad competente que emite este tipo de documentos. El troquelado en el número del documento. Aquí podemos verlo mucho en visas y pasaportes, que viene como una serie de un número que aparenta ser unos hoyitos, pero realmente no son hoyitos, es una impresión láser. Y como tal, pues obviamente que no es posible modificarlo. Y también hacen unas falsificaciones que, bueno, dan un poquito de vergüenza, pero en toda esta parte de visas y pasaportes, tiene cada hoja un elemento de seguridad, lo que habíamos mencionado, pintas UV, elementos ópticamente variables, vamos a tener marcas de agua, microimpresiones en toda la totalidad del documento. Generalmente todo está blindadísimo. Y aquí, bueno, es donde podemos encontrar alteración en nombre y otros datos del titular y reemplazo de fotografía. Incluso en el troquelado se intenta hacer, pero como les comento, esto es una impresión láser o una impresión digitalizada en la fotografía. Esto es lo que podríamos estar encontrando, pero generalmente deben ser excelentes para no poder identificar estos documentos o estas falsificaciones, pero sí se dan. Aquí, bueno, les comparto un, un pasaporte, este me parece que era del 2006, pero bien, en la parte superior podemos encontrar una costura iridiscente. Si lo sometemos a rayos UV, ya se tenía esta parte de tener esta iridiscencia sometida a luz ultravioleta. El sello seco o troquelado se va a ver como un pequeño surco dentro de nuestro texto o dentro de nuestra microimpresión. Aquí, bueno, la tipografía, aunque es en letra mayúscula, vamos a encontrar este pequeño redondeado en toda la tipografía. Y es aquí donde podemos detonar o denotar esto. ¿Por qué? Porque son tipografías que solamente tienen un estándar para uso de estas instancias gubernamentales, precisamente para que sea sencilla la identificación de estas alteraciones o modificaciones, falsificaciones en estos documentos. Y bien, igual, viéndola bajo rayos de luz ultravioleta, nos va a arrojar que tiene una marca de agua y en este caso, para el pasaporte mexicano, es el escudo nacional. Bien, ahora este pasaporte es de la misma persona, pero es del año 2018. Aquí ya podemos ver
que la impresión de nuestra fotografía tiene marca de agua. Va a tener hologramas visibles. La tipografía va a cambiar totalmente. Esta ya es un poco más angulosa. Si podemos ver, esta es un poco más alargada, más caligrafiada, a diferencia de esta otra, que va a tener un poco más de angulosidad y va a reducir su dimensión. Y este es un elemento que vamos a empezar a compartir o que vamos a empezar a buscar. En documentos cuestionados, que bueno, es el estudio propio de documentos, para ver si tiene alguna modificación, alteración, vamos a hacer hincapié a compararlo con elementos de no mayor a 2 años en documentos cuestionados. En materia de grafoscopía, sí que bueno, que proviene del origen gráfico de una misma persona, o de puño y letra como comúnmente se le conoce, va a oscilar en 5 años, pero en materia de documentos, nuestro estándar es de 2 años. Sabemos que hay cambio de gobierno, cambio de presidentes en las instancias o de los responsables. La rotación es mucha, motivo por el cual si vamos a hacer un peritaje o bien una peritación en materia de documentos cuestionados, tenemos que solicitar un documento contemporáneo al que presumimos que ha sido falsificado, alterado o modificado. Ahora bien, también vamos a encontrar un folio UV a través de rayos sometido a la luz ultravioleta, va a detonar. Vamos a tener. Generalmente para estos procesos es un lavado químico, pero bueno, les comparto antes de llegar a ese punto. Cuando se hace una alteración, una modificación, estas tintas son tan sensibles que solamente se ven a través de luz ultravioleta o luz negra, luz infrarroja. Pero cuando se modifica, se borran estos sellos. Igual aplica para los cheques. Si se aplica algún tipo de químico, algún tipo de lavado parcial o total, o un baño químico, también se le puede conocer así, depende de la literatura que consultemos, se van a perder estos elementos de seguridad, estos hologramas, esta tinta invisible, esta tinta seguridad se va a perder en su totalidad. Otro elemento que vamos a encontrar con la consistente, la costura iridiscente en la parte superior de nuestro pasaporte va a ser la misma. Igual, si pueden revisar su pasaporte, dentro del código que viene van a encontrar o van a localizar su CURP o su RFC contenido. Y ese pequeño código que viene en la parte inferior, centrada, tiene que coincidir con los elementos que vienen en su fecha de nacimiento, fecha de emisión, y así también caen. Y generalmente esto es en alto relieve, se va a sentir un pequeño surquito. Si lo pasan con el dedo mágico, que a mí me encanta decirlo, es el dedo anular, es el dedo más sensible de la mano, lo tocan, el relieve va a ser modificado o va a carecer de este relieve. ¿Por qué? Porque como tal, no se dan tanto al detalle de modificarlo o de troquelearlo. Este va a permanecer a veces intacto. Y a veces por ser quisquillosos, por querer dar tanto detalle, por querer perfeccionar, es donde podemos, como peritos en documentos cuestionados, vamos a acreditar que esto no corresponde. ¿Dudas, comentarios hasta este punto? No, nadie, perfecto. Dentro de las falsificaciones más comunes, vamos a encontrar la falsificación por calco. Aquí vamos a tener un elemento de origen gráfico del titular. Es decir, firma aquí, pero ¿qué creen? Que esta firma la vamos a hacer en combinación a punta seca, generalmente con un bolígrafo, con la punta de un bolígrafo que ya no tenga tinta, con un clip, con una aguja de caneva o con cualquier elemento que tenga una puntita chata, bueno, que no tenga punta, y se va a hacer el trazo sobre nuestra firma original.
o la que se quiere alterar, modificar con la intención de perjudicar al titular de esa firma. Pero aquí lo vamos a hacer con papel calca. Se va a hacer con película fotográfica. Se pone la hoja, el papel calca y posteriormente una hoja blanca. Hacemos este pequeño surco y va a quedar en nuestra hoja la mácula. Pero naturalmente, ¿qué va a quedar? El papel carbón o las partículas de carbón contenida dentro de nuestro documento. Entonces, a veces no se le pone esta película, simplemente se hace directo sobre la hoja donde se va a plasmar esto. Aquí vamos a ver un doble trazo. Si se ve a contraluz o bajo un aparato óptico, vamos a tener dos surcos, uno con tinta y el otro seco. Por eso es que es a punta seca o por calco. Y generalmente, cuando se hace con película o papel carbón, van a tener que borrar el exceso de carbón. Vamos a tener nuevamente dos surcos sometido a un aparato óptico. Alguien, bueno, escuché una voz, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno. Y aquí lo vamos a poder apreciar a contraluz o bajo aparato óptico, que generalmente puede ser un microscopio digital, un cuentahilos, una lupa y auxiliados de una lámpara de luz blanca. Y nos va a arrojar perfectamente si tenemos una falsificación por calco. Y miren, más o menos luce así. En la parte superior tenemos una rúbrica auténtica. En la parte inferior tenemos la misma rúbrica, pero modificada por el método de punta seca, o bien por el método de calco. ¿Alcanzan a notar ese pequeño fantasma que se nota a través de toda esta rúbrica alterada o bien falsificada por el método de calco? Chequen los inicios. En la primera rúbrica, bueno, cabe mencionar, rúbrica es cuando no tiene el nombre del titular. Firma cuando tiene el nombre del titular y posteriormente lo que conocemos como firma. Pero bueno, aquí estamos rubricando. ¿Por qué? Porque no dice de quién es esa firma. Chequen los puntos. Vean la tensión de la línea. Ay, perdón. Vean esta tensión de línea. En la parte superior tenemos una rúbrica que tiene tensión de línea. El trazo se ve fluido. Y en la parte inferior, la tensión de línea no existe como tal. Se ve temblorosa. Y aparte tiene este pequeño fantasma que les mencionaba del papel calca. No se borró en su totalidad. Recordemos, bueno, a mí todavía me tocó dibujar con ese tipo de papel, de calcar. Quedaba una mácula espantosa, de que lo querías borrar y no se quedaba, no se quitaba a la primera o no en su totalidad del dibujo que querías calcar. Quedaba muy manchado. En este caso fue con una película de papel carbón. El fantasma que dejó o la marca que dejó el doble surco fue muy tenue. Fue como un dibujo. Entonces aquí se puede modificar. Pero vean la tensión de línea. Y les decía que se van a fijar en las generalidades. No van a hacer énfasis o no van a priorizar esas pequeñas particularidades. Si vemos en la parte superior, ahí, aquí está. Aquí inicia nuestra, sí se ve no sé si se ve en la pantalla. Ah, sí se ve. A ver. Ah, sí. Pensé que no se veía el cursor. Aquí, en donde es el primer punto de apoyo, se ve un puntito. Y si vemos este segundo, no tiene ese puntito. Si lo checamos por acá,
la calidad de línea o tensión de línea no, no coincide. Incluso en este pequeño ojito o ojal que se forma, hay una pequeña carga de tinta. En este ojal no aparece. Son esos pequeños elementos a los cuales yo les invito que sensibilicen, que chequen, que estudien. Y bueno, en el final o remate se ve acerado en la firma auténtica o en la rúbrica auténtica. Y en la rúbrica modificada o falsificada carece de esta pequeña aceración o este trazo desvanecido, podríamos llamarlo de esa manera, en este momento que no tenemos tanto tecnicismo. Perdón. Ahora, bien, chequen, tiene aquí un punto, es propio de la rúbrica auténtica. Pero si vemos la rúbrica modificada o alterada por calco, falsificada por calco, no la tiene, no pertenece. Esas son las particularidades que vamos a analizar como peritos en documentos cuestionados en la rama de nuestra documentoscopía, que es de nuestra rama de la documentoscopía, que es grafoscopía o incluso grafología. Pero aquí, bueno, vamos a seguir sobre el tenor de identificar falsificaciones en documentos. Y como les había dicho al principio de esta pequeña plática, la firma es un elemento de seguridad, es nuestra particularidad. Al contrario de cualquier otro sistema biométrico, no, igual que la iridiscencia dentro de los sistemas biométricos, la firma nace, crece y muere. Bueno, nace, crece, se desarrolla, evoluciona y muere con su titular. Y esto puede ser envejecimiento de escritura o evolución escritural. ¿Dudas hasta este punto? ¿Comentarios? Recuerden, pueden abrir en cualquier momento su micrófono o vía chat. Ahora bien, el segundo punto que vamos a analizar es la falsificación servil. También se da bastante. Es decir, vamos a tener a la vista el modelo de la firma que vamos a querer, de la firma original o la firma auténtica que vamos a imitar, que vamos a falsificar, y mediante la observación la vamos a reproducir. Pero aquí, bueno, los trazos, como vamos a tratar de copiarlo, es como si dibujáramos. Vamos a tener un trazo más lento, se va a ver tembloroso, excelente ejemplo este, en la parte inferior. Vamos a tener un trazo tembloroso o vacilante, tremulaciones estructurales es lo mismo que trazo tembloroso. Retoques de los trazos, van a retomar estos trazos. ¿Por qué? Porque no les va a ser familiar. Y bueno, por detener este útil inscriptor, por la propia velocidad que va a ser lenta, vamos a tener una detención. Y aquí se nos va a empastar, o sea, va a ver como un manchón de tinta a través del desarrollo de nuestra firma. Firma superior, auténtica, o rúbrica superior, auténtica. Rúbrica inferior, falsificada. Sí está dinámica la falsificada, pero tiene una particularidad. Hablábamos de los cargos de tinta. En este pequeño trazo curvo se ve fluido. No hay como tal una carga de tinta. Y en esta otra, si lo podemos notar, tiene una pequeña detención para continuar este trazo. Posterior a esto, vamos a ahondar en la calidad de línea o la tensión de línea. Si se dan cuenta, en la firma superior es más nítida la tinta, hay más presión, pero fluidez. Y en la segunda firma, que es la falsificada por imitación servil, o sea, que se tiene a la vista, estos trazos son más lábiles, son más ligeritos. Es aquí donde podemos ir notando si presentamos o no presentamos este tipo de modificación, este tipo de falsificación. Y va a tener ausencia total de una huella o un doble surco.
como lo habíamos notado en la otra firma. Y aquí, bueno, por ser quisquillosos, les mencionaba, podemos estar cayendo en este error. Por retomar trazos o querer perfeccionar trazos es donde vamos a empezar a notar toda esta modificación o esta alteración. Ahora, ustedes díganme, ¿estoy en lo correcto en decir que la superior es es la auténtica y la inferior la falsa? ¿Qué opinan ustedes? Ya sé, igual y todavía no somos expertos, pero si sensibilizamos, podemos notar esta diferencia. ¿Cuál podría ser la que encuadra dentro de esta tipificación? Que bueno, les recuerdo, si me gustan mandar un correíto, yo les hago llegar este material, no tengo mayor inconveniente para que lo puedan ahondar un poquito y bueno, consulten algunas bibliografías. Las que yo estoy ocupando para esta ponencia es un autor argentino, de momento no lo recuerdo, pero su texto se llama Les comparto mi correo nuevamente por el chat. Denme un segundito. Es luisaplovin@gmail.com. No, creo que puse el mute, perdón. Mi correo es luisaplovin@gmail.com. Igual por si gusta alguien que les comparta este material, con todo el gusto se los comparto. O bien mediante el correo oficial de nuestra facultad. Bueno, que ahora ya no sé cómo va a quedar ese, la Licavi que en un momentito retome, nos diga cómo lo vamos a poder encontrar. Ahora bien, el siguiente tipo de falsificación va a ser por supresión. Esto también vamos a encontrarlo dependiendo de la literatura que consultemos. Muchas gracias. Vamos a encontrarlo como sustracción, es decir, vamos a buscar quitar o eliminar algún texto, algún contenido de algún documento. Es decir, vamos a borrarlo. Generalmente podría ser una palabra para cambiarle la intención totalmente a los documentos. Y créanme, sí se puede notar. Pero aquí, si es en un texto impreso, vamos a tener que verificar a través de contar espacios, verificar el tipo de tipografía que se está ocupando, si es Arial, si es Verdana o cualquier otro, y en qué tamaño, en qué fuente. Vamos a estar checando toda esta parte. Incluso se puede ver si es añadido un pequeño texto, no leíste las letras chiquitas, también se puede ver por el tipo de posición de la impresión. Y bueno, también los espacios interlineales nos va a hablar mucho de esto, pero bueno, este tema es para un módulo completo de un diplomado o de una especialidad completa en documentos cuestionados. Esto solamente es una probadita. Esta puede adoptar 3 modalidades. Bueno, aquí les pongo una parte de la supresión para poder modificar todo este contenido. El primero, bueno, acá vamos a tener la falsificación por sello. Dentro de la falsificación por supresión, en un poquito más adelante, vamos a tener el borrado, el raspado y el lavado químico. Pero viene un poquito más adelante. La falsificación de sello como tal se modifica o se imita un sello. Es igual que una firma. Va a presentar alteraciones, va a presentar variaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos un sello matriz, los notarios públicos se da mucho que ellos tienen que tener su sello personalizado y bueno, tiene que ser notariado o registrado y mediante una huella, una impresión de sello, queda avalado que es el que van a estar ocupando.
Si se les pierde o van a cambiar, tienen que notificar para que se les autorice y que sea su sello matriz del que se tenga muestra. ¿Por qué? Porque se pueden hacer estas alteraciones. Aquí les puse qué tipos de alteraciones podemos tenerlo. Mucha gente lo puede hacer con bolitas de esponja o pelotas de esponja, silicón, silicón líquido, goma, yeso, plastilina. En un modelo muy arcaico. Hay otros que, bueno, tienen impresoras 3D y hacen un modelo exacto. Pero aquí, como les digo, va a variar. Pueden checar en las impresiones que tenemos. El primero es el sello matriz, ¿no? El sello que vamos a tomar como indubitado, es decir, que no tiene duda, que va a ser nuestro testigo para cualquier comparación a futuro. Y bueno, si vemos eh, la impresión en FOMI, con el borrador de pizarrón o en papel cascarón, la impresión va a tener unas pequeñas alteraciones. Si ven donde dice papel blanco, la boquita de la carita tiene muy poca carga de tinta. Al contrario que si lo vemos en el de papel cascarón, esta misma boquita tiene más carga de tinta, va a tener más presión de tinta. Y en todas y cada una de ellas fueron impresas con los materiales que tenemos a la vista. Incluso en el de bola de esponja, y se plasmó dentro de una bola de unicel, se ven estas pequeñas cargas de tinta. ¿Por qué? Porque es propio de la goma. Estas modificaciones, esto, bueno, generalmente cuando doy a nivel licenciatura en la materia de criminalística, bueno, licenciatura en criminalística, la materia documentoscopía, este es mi examen final, que hagan un sello. Yo les doy la muestra del sello y a través de lo que yo imprima, ellos tienen que modificarlo. Generalmente lo que yo les recomiendo es ocupar exactos, los que se ocupan para artes plásticas. Y bueno, no es que les diga, haz esto, pero simplemente para poder adiestrarnos o ver qué tanto. O ustedes en algunas otras ocasiones no, ustedes ingénienselas, modifíquenlo, pero yo quiero un sello falsificado. No con la finalidad de hacer delincuentes en potencia, no, aclaro. Simplemente para checar, notar a qué nos podemos enfrentar. Obviamente que si ellos tienen 300 pesos, si van obviamente, no otra vez a Office Max, Office Depot, van a poder modificar o van a poder encontrar un sello idéntico. Pero les digo, en características, en calidad de trazo, en calidad de impresión, se va a ver variado. Muy bien. Vamos a tener también falsificación por alteración. En esta falsificación vamos a poder cambiar un 8 por un 3 por un 8, un 6 por un 8, un 0 por, ¿qué les gusta? Un 6, un 1 por un 4. Para tener esta intención de alterar o modificar en su totalidad o parcialmente el contenido. Esto se puede dar mucho en cheques, en hojas de compraventa o en estos notas de pago, letras de pago, en pagarés. Se da perfectamente. El año pasado, bueno, que estuvo un poquito más detenida toda esta parte de hacer trámites, se tenía que poner en la fecha el 2020 por efectos de que no fuera modificado. No se ponía 12 del 02 del 20. Se tenía que poner 2020 precisamente para intentar un poquito prevenir estos delitos que sean alterados o modificados en su contenido los documentos. Y aquí, bueno, podemos tener adición, supresión o mixta, pero aquí, bueno, les comentaba, ¿no?, que se hace la modificación de un 8 por un 3 o un 3 por un 8, un 6 por un 0, pero generalmente viéndolos a contraluz o sometidos a luz ultravioleta, va a detonar. Vamos a anotar o vamos a identificar tan solo en el adelgazamiento del papel, en su porosidad, y en algunas otras características propias del papel cuando no es maculado. Aquí les decía que vamos a tener el borrado y el raspado. Estos vamos a tenerlos como falsificaciones mecánicas.
alteraciones mecánicas. ¿Por qué? Porque vamos a lacerar. En el borrado propiamente se hacía o era más común encontrarlo cuando eran documentos aún en cuero. Algunas personas todavía tienen títulos en cuero o piel curtida, ¿no? Y aquí se hacía mediante una goma de migajón o esa famosísima de dos colores que un lado según borraba tinta de bolígrafo y del otro lado lápiz, la roja con azul. Aquí se puede presentar todavía en algunos cheques, en letras de cambio o pagarés. Y podría ser una palabra completa o incluso solamente un dígito o algún elemento en particular para tener esta intención de modificar o beneficiarse con este cambio de contenido dentro de nuestro documento. El raspado, este es un poquito más agresivo con nuestro documento. ¿Por qué? Porque se va a hacer con bisturís, se va a hacer con agujas, se va a hacer con navajas. Y aquí, si vemos a contraluz o sometemos a estudio nuestro documento, vamos a ver adelgazamiento del papel e incluso pequeñas ventanas, es decir, perforaciones o rasgaduras de nuestro papel. Y en el borrado vamos a tener una especie de pelucita del papel. El otro tipo de sometimiento a nuestros documentos, como les había mencionado, es el baño químico o lavado químico. Aquí generalmente va a ser total o parcial. Es la misma modificación. Se ocupa una solución de ácido acético, ácido clorhídrico, hipocloroto o de sodio y algunos otros. En algunos bancos tienen el remove todo, el quita todo. No sé si alguien tenga aquí algún banquero. Mm, Tienen una pequeña solución que posteriormente lo hicieron como plumoncito. Quita tinta de la ropa, labial, igual para modificar algunos textos funciona eso, pero va en una, ¿cómo se dice? Algo de químico, en una fórmula química con alguno de estos elementos, ya sea puro o diluido. Los que se dedican esto a los delincuentes de cuello blanco, que generalmente son los que se dedican al lavado de dinero o esta parte de robo de identidad mediante cheques, alteración o modificación, van a tener alguno de estos elementos que, bueno, en práctica se puede hacer incluso con alcohol, acetona pura o acetona de grado eh, clínico, bueno, de estos de cultura de belleza y todo esto, que es la más pura. Se puede hacer con cerveza, se puede hacer con tequila, se puede hacer con mezcal, pero naturalmente va a cambiar su consistencia, va a cambiar su olor. Y como les había mencionado, si sometemos un cheque a luz ultravioleta y es sometido a un lavado químico, va a perder sus elementos de seguridad, sus hologramas, su tinta invisible. Vamos a poder notar que desaparece. Aquí, bueno, les puse un pequeño ejemplo, no es tan notorio, pero en esta parte, justo aquí, donde está esta parte, este óvalo que dice removedor, tendrá que aparecer una leyenda en holograma o con tinta invisible de BBVA. Y en toda la totalidad de este documento debería aparecer sometido a luz ultravioleta BBVA, esa leyenda, ese microtexto. Y bueno, si alcanzan a ver, es que es muy nítido, en esta parte tiene una pequeña leyenda del banco que emite este cheque. Y lo que les mencionaba, la calidad de línea o las líneas donde tenemos que llenar no son líneas en sí, es un microtexto continuo que dice la leyenda de BBVA, Bancomer y todo este texto. Y bien, también este elemento tiene un peso característico, estos cheques, y son impresos a láser. Igual, lo que les mencionaba, la tinta tiene un peso que se siente en alto relieve, muy similar a la de los billetes. Pero aquí estos elementos de seguridad van a variar un poquito dependiendo del banco que emita estos cheques. ¿Dudas o comentarios hasta este punto?
bien. Pensé que era un mensaje para mí, pero ya vi que no. Y bueno, aquí, bueno, les puse que este era un cheque. Bueno, tuve que ocupar uno mío para poder hacer esta práctica de, obviamente que hay unos que son didácticos, que son, los venden en las papelerías, pero esos no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen elementos de seguridad o tinta iridiscente o sellos que se puedan modificar. Pero aquí lo que notamos es que a través de cada lavado lo sometemos a luz ultravioleta, va a perder elementos de seguridad. Y esto lo conocemos como lavado total, es decir, dejamos en blanco, quitamos todo el contenido de este cheque para posteriormente rellenarlo. Y bien, en estos casos, en estos robos de cheques o cobra de estos cheques, generalmente es por alguien conocido que suplanta al titular y por alguno de los otros medios que les comenté, por imitación servil, por, por calco o por, ¿qué les gusta? O estilo libre, que en este estilo libre, el que falsifica al autor o al titular de esta firma, la inventa. Si yo les digo firmen como Luisa Plovin, cada uno va a ser una firma distinta a la mía. Pero yo les estoy diciendo, firmen como Luisa Plovin o háganlo como ustedes prefieran. Y dentro de este contenido, dentro de esta firma que ustedes van a ejecutar, va a salir su naturaleza, va a salir su personalidad. Y aquí podríamos acreditar que no proviene del origen gráfico de Luisa Plovin. Y bien, dentro de los lavados químicos, aquí es muy importante tenerlo en mente, cuando hacemos este tipo de modificaciones o este tipo de alteraciones, no se va a poder o no va a tener efectos con tintas carbón, con la tinta china o con el con el lápiz, con el grafito, no va a tener ninguna alteración. En esta solamente se podría modificar por borrado o por raspado, solamente como añadidura a nuestro contenido de los anteriores tipos de modificaciones o alteraciones en documentos. En agregados, así, agregados y enmicados, vamos a tener todas las falsificaciones, es decir, va a ser un conjunto. Vamos a tener una extracción, ya sea por borrado, por raspado o por lavado químico, para posteriormente agregar información a este tipo de alteración, a este tipo de falsificación. Y bien, vamos a tener esta añadidura. Yo les recomiendo que si manejan chequera o firman documentos importantes, si no quieren ser violentados en esta parte o tienen esta duda de que los puedan robar identidad o que puedan hacer mal uso de su firma, firman con tinta gel o tinta china, porque como tal está hecha a base de carbón. Eso solamente para el brevario. Y bien, la adición como tal, después de una falsificación, vamos a tener una adición. Es decir, vamos a quitar información para posteriormente añadir. Esta también lo podemos conocer como falsificación mixta, pero en casi todas las falsificaciones la vamos a tener. Pero aquí es identificar, es borrado, es raspado, es lavado químico o baño químico, para posteriormente adicionarle un texto o modificar este texto. Dudas hasta este punto, bueno, acá les comentaba que es cambiar un 3 por un 8 o un 1 por un 4. Y bueno, también podemos tener esta parte de intercalación, es decir, entre dos grafías o añadirle, modificar un número y añadirle uno más, como era el caso que les mencionaba de la fecha de 2020, que podíamos poner 12 de febrero del 20, pero podríamos modificarlo para 12 de febrero del 2016, 2017 y así sucesivamente hasta el 2020. Aquí, bueno, vamos a tener otro tipo de falsificación que esta es por ocultación. Es decir, perdón, tengo unos perritos muy ladrones, perdón. El peor enemigo de las conferencias vía Zoom, los perros y los de la basura y otros elementos. Denme un segundito.
Espero que cerrar la puerta mitigue un poquito este ruido de mis perritos. Una disculpa. Aquí, ¿qué vamos a ver en la falsificación por ocultación? El autor o propietario de una firma va a modificarla, va a alterarla. Es decir, soy diestra, voy a firmar con la mano izquierda. Y eso no lo hice yo. Pero como les mencionaba, no vamos a cambiar nuestra naturaleza, aunque sea con la boca, aunque sea con el pie izquierdo, con el pie derecho, va a salir algo propio de nuestra personalidad dentro de estas firmas, dentro de estas modificaciones. Si ustedes hacen el ejercicio, si tienen al alcance papel y un bolígrafo, si son diestros, firmen con la mano izquierda. Y si son zurdos, firmen con la mano derecha. Igual y no va a salir exactamente igual, pero va a tener características de su firma. Y aquí, bueno, esta ocultación generalmente se hace para hacer un autorrobo y se presta mucho en cheques o para fraudes a bancos. Y bien, aquí lo vamos a identificar por trazos o enlaces temblorosos, como lo vimos en nuestro primer ejemplo de falsificación por calco. Va a ser algo muy similar, no tan exagerado, pero generalmente sí se va a presentar. Incluso si nosotros mismos tratamos de seguir un surco dentro de nuestra propia firma, no va a salir idéntica. Y en documentos cuestionados presumimos que si se encuentran dos firmas idénticas o iguales, presumimos que una de ellas es falsa. Quédense con esto. Los retoques nos van a dar señal fehaciente de que se ha modificado, alterado o falsificado un documento, como las detenciones, el cargo de tinta, retomar un mismo trazo, detenciones innecesarias e excitaciones. La excitación es un temblor dentro de nuestro texto, entre algunas otras que podemos ir encontrando cuando andamos en el tema de grafoscopía. Aquí bien, vamos a tener 12 puntos particulares o que podemos hacer como una pequeña escala o tomar como referencia para identificar algún tipo de falsificación. El primero es tremulación en los trazos, detenciones o paradas innecesarias en estos trazos, retoques, es decir, ¿qué crees? Aquí se ve que tiene un piquito, pues le voy a poner ese piquito, pero ¿qué creen? Que cuando yo someta este documento a un estudio fehaciente, va a decir, ¿qué crees? No está hecho en un trazo, sino 2 veces tuvo que retomar esta línea para hacerle ese piquito. Generalmente son muy quisquillosos, son muy narcisistas estos falsificadores. ¿Por qué? Porque sienten placer de burlarse y aparte de robar cualquier tipo, ya sea un título, ya sea dinero o algún beneficio que ellos puedan tener, sienten placer por hacer este tipo de falsificaciones. ¿Y qué creen? Nos vamos a dar cuenta por estos retoques innecesarios. Los repasos, es decir, retomar el trazo nuevamente para perfeccionarlo. Que hay, me faltó un poquito de presión, pues le meto más para que se vea nítido. En la presión uniforme, como les había comentado, dentro de el primer trazo vamos a tener, cuando es algo fluido, se va a ver el trazo fluido, no va a tener ninguna tensión. Cuando se modifica esta tensión de línea, se va a ver modificada, es decir, puede ser muy ligerita, muy lábil o muy presionada por esta parte de estarla imitando. Y bien, como en la falsificación por calco, vamos a tener residuos de trazos de papel carbón, de grafito o incluso a punta hueca, se va a ver este pequeño surco. Y como les mencionaba, también los surcos de la escritura, pero sin contenerla. Es decir, estos surcos van a tener la escritura, pero sin tinta. También vamos a tener mala interpretación de los trazos, que puede carecer o tener algo extra estos trazos. En los borrados se va a ver esta laceración en el papel cuando se hace por calco. Es decir, vamos a quitar el exceso de grafito para poder tener esta falsificación lo más limpia que se pueda. Pero ¿qué creen? En este tipo de calco va a tener un borrado. Entonces vamos a tener fibras de papel. Y si lo vemos
a luz, a contraluz o sometido a cuentahilos, a aparato óptico, vamos a notar estas pequeñas fibras de papel. Es decir, también vamos a tener algunos camuflados que podemos tener encima de la firma o del texto, algún sello, alguna grapa, una perforación, doblar la hoja, ¿para qué? Para que no tengamos señal de esta falsificación. También vamos a ver esta lentitud en la ejecución que va muy de la mano con la tremulación o temblor escritural. Y también la ausencia de presión. Como les mencionaba, quiero hacer un trazo muy delgadito, muy delicado, para que no se note o para no equivocarme, para no tener esta carencia o esta sobrecarga de tinta. Es esto lo que vamos a notar como 12 puntos a analizar dentro de las falsificaciones. Ahora bien, vamos a tener que estudiar bastante en análisis de documentos el papel seguridad, la fluorescencia neutra, como les había mencionado a través de toda esta ponencia, los efectos de los rayos UV al cual es sometida nuestro documento. Si tenemos un documento original y lo sometemos a rayos UV y este no los presenta, nos está dando indicativo de que fue sometido a alguna falsificación, en este caso por lavado químico. La banda de seguridad generalmente la podemos notar en los billetes, se encuentra en la totalidad del documento a 3/4 de este. Es esa bandita magnética, esa bandita negra que aparece en los billetes, que son de papel. Esa es la banda de seguridad. También podemos, y en algunos documentos de índole gubernamental también aparecen estos elementos de seguridad. Las fibrillas de seguridad que son cuando fabrican el papel, van a aparecer estas microfibras en tonalidades amarillas y azules, pero esto se hace cuando se fabrica el papel y es casi imposible de falsificar. ¿Por qué? Porque va en la mezcla de la celulosa. La impresión calcográfica, que era lo que les decía, que tiene, cuando imprimen algún documento, tiene este pequeño relieve, pero es propio de la tinta, de la calidad de la tinta. También eso, ya saben, dedito mágico o incluso si lo vemos a ras, el documento, sale un poquito el relieve. Los guilloches, que es esta parte como gariboleadita en los billetes, en las actas de nacimiento, en qué les gusta o en algún otro documento oficial, pueden aparecer. Incluso aparecen en visas y pasaportes. En el INE también aparecen, que son los margencitos y que tiene una terminología, una terminación muy gariboleada o se ven como figuras muy simétricas redondeadas. También las microimpresiones, esas ya las checamos perfectamente, que aparecen en INES, pasaportes y billetes. Las imágenes latentes son esas que aparentan moverse. Podríamos verlo de alguna manera en la bandita de seguridad de los billetes de 500, de 200, que se ven esos caracolitos que dan esa ilusión óptica de moverse. Y bien, las impresiones ópticamente variables. Es decir, son microimpresiones que pueden ser visibles o invisibles, pero que van a estar en algún punto característico. Generalmente podemos verlo en los sellos o los escudos nacionales. La iridiscencia, que vemos el escudo nacional o nuestra República Mexicana en alguno de los bordes, y en estos bordes va a cambiar de color. Y el registro perfecto. Si ustedes toman un billete, es para el ejemplo más sencillo, si ustedes toman un billete y colocan sus bordes, lo doblan y juntan sus dos bordes, van a tener un registro perfecto, van a tener una calidad de línea exacta. Igual en actas de nacimiento, anteriormente en los CURPS, cuando eran verdes con blanco, tenía este registro perfecto, es decir, la continuidad. Si hacemos un conito, va a ser perfecta su alineación. Y bien, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta ponencia, que les dé un poquito más de curiosidad ahondar en los documentos cuestionados. Si tienen alguna duda, algún comentario, los escucho.
Muchas gracias, maestra. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono. Creo que la licenciada Georgina González tiene alguna duda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo solo quiero hacerte una pregunta. Sí. Un documento es falso cuando, por ejemplo, va dirigido hacia una autoridad, pero en este caso, pues la persona se equivoca porque con ese documento quiere tener o quiere que le favorezca. Bueno, hablo más concreto. En una lista de sucesores hecha por una persona X, supuestamente ante un notario público, pero la lista de sucesores va dirigida hacia el Registro Agrario Nacional. Posteriormente, ¿hacia quién, perdón? Te perdí un poquito. Al Registro Agrario Nacional. ¿Sí me escucha? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, le escuchamos. Maestra, ¿sí la puedo te escuchar? perdí un poquito en audio. No te escuché bien, perdóname. Sí, mire, si la lista... ahí ya te escucho. Es una lista de sucesores de derechos agrarios, ¿sí? Hecha por una persona X, pero... A ver, ¿ya me escucha? ¿Sí? Ahí ya, sí. Sí, le digo, es un documento elaborado como lista de sucesores en derecho agrario. Sí. Esa lista va dirigida al Registro Agrario Nacional. Ajá. La persona se percata que la lista, conforme a las leyes agrarias, debe de ir dirigida al comisariado ejidal. Para esto, agrega una etiqueta donde le cambia la autoridad. ¿Eso es un documento falso? Pues podría ser un documento modificado. Si la intención de este documento modificado no es perjudicar, no estaríamos hablando de una falsificación. Sin embargo, si este documento no es con los fines de corregir, sí podríamos estar hablando de una falsificación. Pero como tal, es una modificación. ¿Por qué? Porque no tiene la intención de beneficiarse o bien de modificar la información para perjudicar a algún tercero. Pero bueno, como sabemos que son documentos importantes, esto se debió haber reimprimido. ¿Con qué finalidad? De no tener esta duda de si fue alterado intencionalmente para tener algún beneficio ilícito. Sí. Pero como tal sería modificación, no sería una falsificación. Se conoce mucho como testar esta parte, ¿no? Ustedes como abogados muchas veces lo pueden notar, que se testa alguna parte de información y los notarios tienen esa facultad de testar información que ponen, por ejemplo, Yair con Y, pero ese Yair debe ir con J. Entonces, testan esta parte y corrigen, Yair con Y o Yair con J. Y entonces, en este sentido, no tendríamos esta facultad de decir se modificó o se testó con la intención de afectar a un tercero. Bueno, es que en este caso no, en la notaría aparecía tal y como lo habían realizado. ¿Sí? De una manera, primera por decir, dirigida hacia el Registro Agrario Nacional. En el registro agrario aparece la lista de sucesores ya con la etiqueta. O sea, en la notaría no aparecía así, con ninguna etiqueta, ni con ningún estado. Fue efecto de un tercero. Ajá, así es. Pues ahí se podría solicitar la corrección y se tendría que hacer un estudio más ahondado para checar esta parte. Si hubo un tercero, ¿quién tocó ese documento? Y en este caso tendría que hacerse un conjunto entre análisis de documentoscopía y análisis de dactiloscopía para ver quién modificó ese documento, pero generalmente este tipo de documentos se toca por
N cantidad de manos, pero generalmente cuando se intenta modificar o alterar un documento, dejamos las huellas. Y generalmente cuando plasman huellas, se revelan y denota quién fue el responsable. Pero en este caso, te comento, si el efecto solamente fue corregir, no estaríamos hablando de una falsificación. Si el efecto es para alterar algo del contenido, alguna cláusula, o modificar el contenido del documento, sí estaríamos hablando el contenido, es decir, lo que se está solicitando. Si ahí tenemos esta supresión o esta reetiquetación, ahí sí estaríamos hablando de una falsificación. Pero si es en el caso solamente de corregir a quién va dirigido, es una modificación del texto, no es una falsificación como tal, es un texto o testar esta parte de a quién va dirigido, es una corrección. Si es en el parte de lo que contiene esta información o lo que se está solicitando en alguna de las cláusulas, aquí sí estaríamos hablando de una falsificación, pero si no es dentro de este contenido de lo que se está solicitando, no hay mayor inconveniente en que este sea solicitado o modificado en este caso, o corregido. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono en este momento. De igual manera, los que ven la transmisión por medio de Facebook Live, por favor, si pueden escribir en los comentarios alguna duda respecto a lo que acaba de exponer la maestra, con gusto se la Ay, hacemos saludos llegar. en Facebook. No sabía que estábamos también. Sí, estamos transmitiendo en Facebook. Para Oh, todas las personas que pues ya no pudieron entrar directamente a la conferencia, ya saben que sí, la qué conferencia va a gusto. quedar ahí registrada. Si es que gustan escucharla más tarde o quieren analizar algo en específico. Si tuvieran alguna otra Bueno, pregunta después de pues terminada la muchísimas conferencia, gracias. Gracias. Sí, perdón. si tuvieran alguna otra pregunta o alguna otra duda, escríbanlo en los comentarios y ya se la hacemos llegar a la maestra y ya por medio, nos dejan su comentario, su pregunta, su correo electrónico y ya con gusto se la hacemos llegar a la maestra y nosotros le enviamos la respuesta a su correo electrónico sobre la duda que tenga. Con mucho gusto. Si ya no hay ninguna otra pregunta al respecto, queremos agradecerle, maestra, por estar con nosotros el día de hoy, iniciando este nuevo proyecto, empezando esta nueva etapa con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Los que deseen constancia, esta tiene un costo de 150. El lunes se van a estar entregando estas constancias. Nos mandan un mensajito por WhatsApp para que por favor les enviemos el número de cuenta y ya pueden enviarnos su ficha de pago y con gusto les enviamos el lunes su constancia. El día de mañana también los estamos invitando para la conferencia de divorcio incausado con la maestra Elena, para que estén pendientes, se conecten también, les estaremos también compartiendo el link, va a ser igual por medio de Zoom. Nos complace mucho que todos ustedes sigan con nosotros y pues qué mejor que nuestra madrina el día de hoy fue la maestra Luisa Plovín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, y con gusto les estaremos compartiendo también la información sobre la ponencia del día de hoy y también el día de mañana les vamos a estar compartiendo el contenido de la maestra Elena. Síganos por favor en nuestras redes sociales, los invitamos próximamente al curso de oralidad familiar, va a ser de 4 sesiones, va a ser impartido por la maestra Malvin Flores y por su servidora. Va a haber una sesión práctica el día sábado, donde vamos a hacer una audiencia de juicio oral familiar, pero va a ser vía Zoom. Todos los detalles los pueden encontrar en la página de Facebook. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Siempre aparecemos como INADEG Campus León. Ya pronto vamos a dar de baja la página de la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato. Y síganos también, les vamos a estar compartiendo nuestro WhatsApp
tenemos nuevo número para que vayan registrándose. Esperemos que nos acepten. Les vamos a mandar por ahí mensajitos para que se unan a nuestro grupo, a nuestra comunidad INADEG Campus León. Y pues le agradecemos a nombre del director general, el doctor Anatolio, y a nombre del doctor Faustino Guerrero Posadas, rector de INADEG Campus León. Les agradecemos mucho por estar hoy con nosotros. Maestra, un gusto siempre que usted esté con nosotros y un gusto también para nosotros que ustedes estén esta tarde. Muchas gracias y nos vemos mañana, igual en punto de las 4 de la tarde, va a iniciar la conferencia de la maestra Elena. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, tenemos ahí el correo inadeg.campusleon@gmail.com para que nos manden sus comentarios, les enviamos las invitaciones. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Gracias, de igual manera. Al contrario, muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.